días, bienvenidos a este webinar sobre gestión de riesgo de la norma basada en la norma ISO 31000. Hoy nos acompañan desde República Dominicana, México, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, Venezuela, Costa Rica. Le damos la bienvenida y gracias por su tiempo y estar aquí con nosotros. La ISO 31000 es una norma de gestión de riesgo que ofrece las directrices para gestionar riesgo en las organizaciones, proveyendo una serie de técnicas para la identificación y evaluación del riesgo. El mismo permite ayudar a las organizaciones a adoptar un enfoque proactivo ante aquello que pueda amenazar el logro de los objetivos, permitiendo integrar las estrategias para la gestión del riesgo dentro del proceso de la organización. Hoy vamos a conocer cómo la gestión eficaz del riesgo le puede ayudar a generar un desempeño empresarial sostenible a lo largo del tiempo. Para esto nos acompaña el señor Daniel Elías Robles, quien es un profesional con una vasta experiencia de más de 25 años en el sector, consultor principal en Savant Consulting, con experiencia en la implementación, adopción de sistemas de gestión, capacitación especializada en seguridad de la información, auditoría y gestión del riesgo. Quien es facilitador acreditado de varias normas ISO, CONTIA, CISSP, SCADA, y también es parte de la primera empresa 100% dominicana en ser una organización proveedora de entrenamiento autorizada en los contenidos ISC 2. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final vamos a tener una sesión de 10 minutos para ir respondiendo sus preguntas. Bienvenido, señor Daniel Elías. Los micrófonos son suyos. Bien, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad, a Jonathan, a Rosa, a Byton y el resto del equipo. En esta mañana vamos a compartir una presentación sobre el tema de principios de gestión de riesgo basados en la norma ISO 31000. Quiero que por favor, si tienen cualquier pregunta, la vayan por el chat para luego tratar de responderlas. Nosotros vamos a tratar de compartir este contenido en una hora y aunque no son muchos slides, yo tengo la facilidad del habla. Vamos a ver cómo podemos comprimir esto en solo menos de 60 minutos. Esta persona que está aquí, ustedes luego se las voy a mencionar y por qué elegí esta imagen para compartir este tema. Principios de gestión de riesgo basados en ISO 31000. ISO 31000 es una normativa y de hecho pudiera decirse que es la madre de las normativas de gestión de riesgo genérico, que eso lo vamos a ver más adelante. Ya acerca de nosotros, Rosa amablemente nos introdujo. Nosotros somos un grupo de especialistas que trabajamos en diversos aspectos de la gestión de riesgo, implementación de sistemas y una amplia gama de capacitación. Vamos a tratar de responder preguntas como qué es el riesgo, cómo reaccionamos al riesgo, la necesidad de la gestión de riesgo, diferentes tipos de riesgo, sobre la gestión de riesgo versus la gestión del riesgo, cómo tratar el riesgo, estructura de un programa de gestión de riesgo y también vamos a darle pinceladas si la gestión de riesgo es una función o es
un rol sumamente especializado para unos privilegiados dentro de la organización. Entonces, con estas ideas vamos a empezar inmediatamente con nuestro tema. ¿Quién es Philippe Petit? Al cual yo he llamado un gestor de riesgo extremo. Philippe Petit es un señor de origen, es de Francia, el cual se especializó desde joven en caminar sobre la cuerda. Y después de él agotar todos los inventos que pudieron ocurrírsele en la madre patria, en Francia, él se dijo un día, ven acá, tú sabes lo chévere que sería poder cruzar en un cable, caminando sobre un cable, la distancia que hay entre las dos torres gemelas. Eso es parte del objetivo que él se estableció, pero a ese objetivo le falta algo, y es que parte del objetivo no era simplemente cruzar y pasar a la fama, porque fue uno que murió intentando cruzar entre las dos torres, sino también salir vivo, no morir en el intento. Esto tuvo como consecuencia que él tuvo que abordar toda una serie de problemáticas, de situaciones que se oponían o que podían convertirse en retos para el logro del objetivo, que era básicamente cruzar y quedar vivo. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Él y su equipo, que eran personas de a pie, esto no fue un espectáculo coordinado con las autoridades de Nueva York, ni nada de eso, sino fue un grupo, vamos a llamarle de entusiastas, que posiblemente ellos ni siquiera conocían su alcance en ese momento. Entonces ellos tenían muchas cosas que salvar. Primero, tenían que llegar a Estados Unidos. Segundo, tenían que crear la estructura para poner los cables entre las dos torres. Todo esto sin pedir permiso. También tenían que resolver problemas de la brisa, problemas de la tensión del cable, problemas de la humedad, cómo hacerlo. El asunto es que todos estos obstáculos que se fueron presentando y que se constituían en una amenaza para el logro del objetivo, que era ¿cuál? Cruzar y seguir vivo. Ellos lo fueron resolviendo. Y él llegó a creer tanto en las soluciones que ellos encontraron a estos retos, que saben que él puso su vida sobre la cuerda, en el alambre, para probar y comprobar que realmente todos estos temas fueron resueltos. Yo sé que posteriormente, al yo preparar esta presentación, cierto tiempo después, hubo una película tratando la vida de Philippe Petit, pero yo lo vi fue en un documental. Si alguno ve la película, ustedes saben que la película tiene algunas adiciones. Yo me basé en lo que vi en el documental y me llamó tanto la atención todo ese proceso que ahí empecé a darle forma al tema de la gestión de riesgo genérico basado en la norma ISO 31000. Recuerden, gestión genérico de riesgo. Algunas consideraciones cuando vamos a ver esto. Dado que el riesgo es inherente a la existencia, siempre va a existir riesgo en cualquier actividad humana, aun cuando sea solo como observador. La manera de responder al riesgo es a través de un marco de trabajo de gestión de riesgo, que es una estructura, son una serie de consideraciones. Ahí van a haber políticas y pasos que van a servir para responder al riesgo según se vaya identificando. Cuando se implementa apropiadamente en cada actividad, las organizaciones no solo se hacen más resilientes, no solamente van a poder
sobreponerse a las presiones y obstáculos que viven en el día a día producto de los cambios internos, externos, del contexto, de la realidad, del surgimiento de nuevas amenazas. Y como estamos hablando de riesgo genérico en cualquier aspecto de la vida que pueda presentarse. Esta es una norma sumamente ambiciosa, porque si pensamos que existen normativas como la ISO 27005, que tiene las directrices para la gestión de riesgo de seguridad de información, wow, esa es mucho mejor porque ya ha delimitado a qué tipo de riesgos se van a enfocar en solucionar. Pero no, esta ISO 31000 es para atender cualquier tipo de riesgo. Es decir, que los principios que se nos dan aquí, las habilidades que nosotros adquirimos en el proceso, pueden servir para cualquier organización, en cualquier parte del mundo, de cualquier tamaño y de cualquier naturaleza, de cualquier cosa que tenga la posibilidad de afectar los objetivos del negocio, va a ser un enfoque de ISO 31000. Esta normativa, y quiero en esto aclarar, es una directriz, es decir, son guías y recomendaciones de las cuales tú vas a tomar lo que te convenga para tú desarrollar lo que sería tu propio programa de gestión de riesgo. No es mandatoria, tampoco es una normativa del tipo de cumplimiento que tú tienes que satisfacer y cumplir absolutamente todos los pasos que hay en ella, sino que cuando lo veamos más adelante, tú vas a decir, yo puedo adecuar estos lineamientos que me da la normativa para hacerlo de tal forma que me enriquezca, que me sirva en mi programa de gestión de riesgo. También es muy importante que tengamos presente que esta no es una metodología. Una metodología son una serie de pasos o una estructura que te dice el cómo, pero en el caso de que esto es una directriz, se enfoca en el qué. Y recuerden que esta directriz es bastante flexible, que no es mandatoria. Pongan mucha atención. Cuando alguien le diga a ustedes, no, que tiene que cumplir con la norma, es muy posible que esa persona esté caminando en arena movediza porque no hay requerimientos puntuales, específicos y obligatorios, sino que de ahí tú vas a tomar. Y de hecho, les quiero dejar unas observaciones. Una normativa, por lo regular o tipo requerimiento, va a tener una serie de cláusulas o puntos que hay que cumplir. Ese tipo de normativa es auditable y certificable. Los marcos de referencia van a enfocarse posiblemente en mejores prácticas y de ahí tú vas a tomar lo que más te convenga. Lo mismo pasa con las guías y la metodología es una elaboración posiblemente propia que tendrá que hacer cada organización con el objetivo de establecer el cómo. La metodología se hace imprescindible por el hecho de que para lograr consistencia necesitamos tener algún tipo de predictibilidad basándonos en procedimientos previamente establecidos y que van a regir esto en la organización. Vamos a empezar por definir lo que es riesgo. Riesgo es un efecto, es una desviación de lo esperado. También se define como una incertidumbre de que se van a alcanzar los objetivos que se han propuesto. Pero adivinen lo siguiente, esto ya nos da nos clava esa primera espinita en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque por lo regular nosotros tenemos una perspectiva negativa del riesgo. Cuando nosotros hablamos del riesgo, siempre estamos asociándolo a pérdida. Pero no, el riesgo también puede ser positivo. El riesgo puede ser positivo y el riesgo puede ser negativo.
Positivo va a ser cuando el riesgo representa para nosotros una oportunidad, por ejemplo, de expandir o entrar en una área de negocio diferente. Cuando hay una ganancia. Y tú dirás, ¿y cuándo el riesgo puede traer ganancia? Tenemos un slide en el que te lo vamos a presentar en una lámina. Y negativo cuando está asociado a una pérdida. Ahora, por lo regular, aunque eso es una verdad muy técnica, por lo regular el enfoque que vamos a tener del riesgo va a ser negativo. Pero ojo, para ser justos, necesitamos también resaltar esto que declara la normativa de que existe un riesgo positivo. Hay un riesgo que te puede convenir y tú necesitas gestionarlo para obtener ese provecho. Los objetivos pueden tener diferentes aspectos, tales como el aspecto financiero, salud, seguridad y metas ambientales, y pueden aplicarse a diferentes niveles, tanto al nivel estratégico como al nivel operacional. A toda la organización, proyecto, producto o proceso. Es decir, el alcance de esta gestión de riesgo tampoco es definido por la norma, sino que cada quien debe definir qué es lo que abarca este proceso de gestión de riesgo. Y la norma nos da la libertad de concéntrate en aquello que sea relevante para tu negocio. Hay un detalle y es que el riesgo está caracterizado por la referencia a eventos potenciales que pudieran suceder. Y ahí entra el término probabilidad. Pero también el riesgo está caracterizado por las consecuencias o por el impacto que viene siendo las consecuencias evaluadas de un evento, y por lo regular va a ser una combinación. No importa la metodología, el marco de referencia, la práctica, la fuente que ustedes utilicen. Regularmente ustedes van a tener dos ejes. Un eje que tiene que ver con la probabilidad, otra que tiene que ver con el impacto o las consecuencias, y donde se intersecten en una línea subiendo, donde se intersecten la probabilidad y el impacto. Ese punto ahí en particular es el que nosotros vamos a definir como riesgo. Y nosotros podemos hacer todas las peripecias matemáticas y filosóficas, pero al final riesgo va a ser una combinación de probabilidad e impacto. Por eso pusimos los dados. ¿Qué certeza tenemos nosotros cuando lanzan los dados? Ninguna. Entonces puede que sea, puede que no sea. Incluso después de una gran cantidad de repeticiones, nosotros vamos a ver que pudiéramos no tener ninguna tendencia en cuanto a la precisión o al logro de los objetivos. También los riesgos van a estar asociados a recompensas. Cuando nosotros asumimos cierto riesgo, podemos recibir una ventaja en particular. El riesgo muchas veces es expresado en términos de esta combinación, incluyendo un cambio en las circunstancias que pueden ser internas o externas y la probabilidad de ocurrencia asociada. Este slide, esta lámina aquí, puede ser muy reveladora. ¿Qué tenemos nosotros frente a nosotros? No tenemos el resultado de la manera en que se decidió tratar el tema del patógeno. Y una pregunta. ¿Eso fue un riesgo? ¿El resultado de esto fue un riesgo negativo para todo el mundo o fue un riesgo positivo para algunos? Mira, de manera muy interesante, ese riesgo del patógeno terminó siendo positivo para algunas personas y terminó siendo fatal para otros. De manera particular, el tema de estos equipos de protección personal, mascarillas y otros tipos de recursos. Ustedes no sé si recuerdan, pero en la prensa dominicana salió un artículo que hubo un embarque que vino en uno de los aviones más grandes del mundo. Hubo alguien o hubo algunos que frente al tema del patógeno y sin ellos
proponérselo, vieron una oportunidad tan grande de negocio y vamos a llamarle, y de un interés social, que prepararon un cargamento en uno de los aviones más grandes del mundo, que pudiéramos decir, ese avión nunca va a pisar una pista de aterrizaje en una isla pequeña, en una media isla pequeña como es República Dominicana. Pues te digo que alguien vio esa problemática de la necesidad de equipos de protección personal. ¿Y sabes qué? Y lo vio como una oportunidad. Pero adivina, también como se da un cambio en las circunstancias, no todo el que dijo, déjame aprovechar esta oportunidad, tuvo un resultado positivo. Porque para los que están en otros países, les cuento que al cambio de la moneda en ese momento, ciertos tipos de mascarillas como la 95, no recuerdo ahora ni cómo es que se dice bien, la 95 algo, llegaron a costar hasta 600 pesos dominicanos cuando aparecían. Y saben una cosa, hoy en día, después que se estabilizó, que hubo un cambio en las circunstancias, hay cajas de mascarillas que vienen con 50 mascarillas, no necesariamente de esas especializadas, pero mascarillas de este tipo quirúrgico, que saben que cuesta una mascarilla en la calle, cuesta 2 pesos, algo menos que cuánto, que 4 centavos de dólares cuesta una mascarilla, cuando en un momento llegó a costar una cantidad importante. Lo que para algunos es un riesgo, otros lo ven como una oportunidad. ¿Quiénes fueron los grandes beneficiarios? Y aclaro, sin proponérselo. Bueno, los centros de distribución de alimentos y cuidado personal. Me imagino que los que producían papel sanitario y otro tipo de recursos sobrepasaron sus expectativas de años, porque la gente le entró con una voracidad. Los laboratorios que hacían pruebas de contagio, ¿quiénes perdieron en este proceso? Los restaurantes, tiendas de ropa, centros de diversión y muchas de nuestras libertades civiles se vieron afectados. Entonces aquí estamos viendo cómo frente a un mismo evento tú tienes un impacto positivo y para otros un impacto negativo. Pero al final, ¿qué es la gestión de riesgo? Algunos de los puristas que podrían encontrarse en este momento, este caballero se llama Bruce Schneier, que es reconocido como un gran pensador en el área de seguridad y ciberseguridad, pero igual él habla con mucha propiedad en temas generales. Pero fíjate esta cita que yo recopilé en una revista hace demasiado tiempo. Él dice, la gestión del riesgo es solo un término bonito para la compensación del costo-beneficio asociado con cualquier decisión de seguridad. Es lo que hacemos cuando reaccionamos al miedo o tratamos de sentirnos seguros. ¿Qué hacemos? Aumentamos la protección. Cometemos errores sistemáticos de gestión de riesgo al calcular mal la probabilidad de eventos raros, reaccionando más a historias que a datos. Y nosotros lo hemos estado viendo, como por ejemplo en el caso del famoso patógeno, que nos va a ocupar mucho tiempo en esta presentación. Ustedes han oído que el que se pone la vacuna le pasa tal cosa, muchas historias y leyendas urbanas, tanto con relación a la enfermedad como con relación a la forma de tratamiento. Y nosotros, cuando no actuamos en base a la ciencia, vamos a tomar decisiones basadas en un contexto irrelevante. Esa mesa tan bonita que está preparada ahí es para ilustrar un término sumamente importante. Se llama apetito de riesgo. ¿Qué es el apetito de riesgo? El apetito de riesgo es la cantidad y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a perseguir, a buscar con el objetivo
de obtener una ganancia. Cuando nosotros vemos en las historias de nuestros países que de tiempo en tiempo aparece una gran oportunidad de ganar, muchas veces lo que tú aportas, inviertes o desperdicias en alguna gran cadena o producto que termina siendo un esquema piramidal. ¿Sabe qué fue lo que pasó ahí? Que las personas tenían un apetito de riesgo sumamente alto. ¿Y por qué simplemente no eliminar el riesgo para reducir, a llevar a cero las probabilidades de pérdida? Por algo muy sencillo, porque nosotros, la existencia humana, opera dentro de un ámbito de riesgo. Todo lo que nosotros hacemos está basado en el riesgo. Tú quisieras no contaminarte con el patógeno. Bueno, lo primero empieza por no respire. Entonces, ¿qué pasa? Pero que si no respiro me muero. Bueno, pues entonces para tú poder vivir, tú tienes que seguir tratando con personas, tú tienes que respirar, tú tienes que consumir agua, tú tienes que hacer un sinnúmero de cosas que van con el riesgo. ¿Qué es lo que hacen todas las empresas para las que nosotros trabajamos? Que en alguna medida trabajan el aspecto de riesgo. Los empresarios cubren cierto riesgo operacional. El banco carga con riesgo financiero. Lo relativo al tema financiero también cae en este ámbito. Y muchas otras áreas lo que hacen es que trabajan el aspecto de riesgo. ¿De dónde nosotros ganamos como empresa? Cuando cubrimos el riesgo de qué, de que no nos paguen, de que salga mal el proyecto, de que el cliente se vaya a pique, de que no teníamos la información necesaria. Sin riesgo no hay ganancia. Y nosotros todo operamos en un ámbito de riesgo. Ahora, cuando nosotros queremos obtener mucho más ganancia que posiblemente que la razonable o la que definimos como aceptable, entonces nuestro apetito por el riesgo se puede convertir en una trampa. Pero no siempre, porque, por ejemplo, cuando surgieron empresas como Amazon o como eBay, que empezaron a transaccionar en línea, eso era impensable. Nosotros solamente podemos, decían los métodos tradicionales, solamente podemos transaccionar económicamente por medio de la experiencia física de un intercambio de valores. Tú me das, yo te entrego. Pero luego, ¿qué hicieron ellos? En su apetito del riesgo, ellos descubrieron que había una fuente de ganancia. Y adivinen quién, adivinen qué. Quien empezó vendiendo libros por internet, hoy es una de las empresas más grandes del mundo, si no la más grande del mundo. Y esa persona, Jeff Bezos, es que, o fue en su momento, la persona más rica del mundo. Ahora, no todo es un tema de apetito, es un tema también de cómo tú vas a gestionar. Y el apetito lo que hace es que te demanda una mejor gestión del riesgo para obtener y alcanzar los objetivos del negocio, que originalmente eran: vamos a colocar estos bienes, vamos a colocar estos servicios con un mínimo de pérdida. Y ellos encontraron mediante la gestión de riesgo ese punto ideal en el cual podían hacer estas operaciones. También vamos a definir lo que es la actitud para el riesgo, el enfoque de la organización para evaluar y eventualmente perseguir, retener, tomar o apartarse del riesgo. Esto lo vamos a conjugar, estos dos términos. Cuando tú tienes un alto apetito del riesgo, tú estarías dispuesto a hacer grandes inversiones con posibilidades importantes de pérdida con el objetivo de obtener grandes ganancias. La actitud, pudiera decir, mira, la actitud que yo tengo para con el riesgo es: yo me voy a quedar en lo tradicional de la vida. Eso vimos que todas estos iniciativas que fueron novedosas, que encontraron nuevas modalidades, oye, transformaron el mundo. Sucedió con los taxis, sucedió con los hoteles, sucedió con las comunicaciones, sucedió con las finanzas. Ahora, mucha gente dice: ay, no, eso es muy riesgoso, yo me quedo fuera de ese ámbito. Bueno, pues los que se quedaron fuera de ese ámbito porque su actitud era de aversión hacia el riesgo, simplemente hoy corren el riesgo de estar
completamente fuera del negocio. Ahora, cuando estamos hablando de actitud, ¿qué nivel de propensión, qué tanta simpatía tengo yo de buscar el riesgo para obtener una ganancia? Miren, esta foto nos revela la actitud de dos grupos de personas. Estos que están aquí, que por cierto, yo creo que esto se llama el encierro de San Fermín, que sueltan una cantidad de toros. Miren nada más y nada menos el tremendo cuerno o cacho que tiene este bovino. Y mira por dónde le está pasando a la persona, que no sé en qué terminó esa historia, perdón. ¿Y saben qué? La gente que quiere vivir una emoción intensa, ¿qué hace? O se mete ahí. Y fíjate que ahí hay, mira, eso no está asociado necesariamente a la juventud. Tú tienes personas mayores y envejecientes metidas ahí, aún a pesar de que en cada una de estos encierros hay personas que quedan malogradas, que quedan lisiadas, que quedan inválidas y otras tantas mueren. Estos tienen una actitud de que positiva hacia el riesgo. Ellos van y buscan un riesgo que le puede costar la vida para vivir esa emoción y decir, eso es maravilloso, adrenalina. ¿Y qué actitud tienen los que están aquí arriba? Ellos tienen una actitud de aversión hacia el riesgo. No, desde aquí yo lo veo. Yo no necesito disfrutar, acercarme para disfrutar. Yo desde este balcón me siento más seguro y es muy posible que lo disfrute más que tú. Porque a veces pasa como con la música que tienen los vecinos de al lado, que ellos hacen una fiesta, pero los vecinos la bailan. Entonces, no te preocupes, a la fiesta que nosotros la vamos a gozar aquí al lado y gracias por prepararnos el ambiente. Ellos tienen una actitud hacia el riesgo y estos tienen una actitud de aversión hacia el riesgo. El riesgo puede y debe ser medido. No pensemos en el riesgo como algo esotérico, espiritual, que tú tienes que venir de alguno de los tienes que venir, pertenecer al multiverso para tú entender el riesgo. No, el riesgo puede y debe ser medido. Cuando estamos hablando de ser medido, es que la cantidad de riesgo puede ser expresada en manera numérica o cuantitativa utilizando unidades financieras económicas, pero también puede ser expresado por medio de escala, al decir bajo, medio, alto o las escalas que ustedes quisieran establecer. Lo cierto es que con esto vamos a ver si logro sorprender a algunos de ustedes. Aunque pareciera que el método cuantitativo, por estar basado en data histórica y también por estar basada en números, luciera ser más preciso, ¿qué resulta? Que como nosotros no hemos recopilado toda la historia a lo largo, o toda la data histórica a lo largo de los años, ¿qué hacemos con aquellos números que no tenemos registrados? Tenemos que estimarlo. Y tan pronto nosotros empezamos a estimar y a utilizar apreciaciones, ¿sabe lo que pasó? Perdimos la objetividad. Por lo cual, el método cuantitativo, que pareciera ser más preciso que el método cualitativo, te crea una falsa ilusión de seguridad y de precisión que simplemente no tienen cómo sustentarla. Para mí el método cualitativo es más honesto porque se va a basar en las opiniones de expertos que van a decir, para ti, ¿cuánto es ese riesgo? Bueno, para mí es alto por tal o cual razón. El cuantitativo no, va a venir con una fórmula y unos números y te va a decir y te va a dar un valor. Y la pregunta es, ¿qué tan objetivo fue eso? Al final no existe un método que sea puro en cuanto a lo cualitativo o lo cuantitativo, sino que la mayoría de las veces vamos a ver una combinación en cuanto al enfoque de el abordaje de la medición del riesgo. Componentes del riesgo, ya eso lo dijimos. Tú puedes poner toda la pieza que tú quieras, pero al final, ¿qué va a hacer?
probabilidad, oportunidad de que algo suceda, e impacto, resultado de un evento que afecta a los objetivos, que pudiera ser positivo, pudiera ser negativo, pero regularmente nos vamos a enfocar en el aspecto negativo. Ahora vamos a entender, después de haber establecido esta zapata, este fundamento, vamos a ver lo siguiente. Cuando estamos hablando de la norma como tal, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Hay tres grandes áreas o fases que componen la norma. Primero son los principios que rigen la gestión de riesgo. Luego vamos a ver lo que es el marco de referencia de la gestión de riesgo y después vamos a ver el proceso de gestión de riesgo. Aquí creo que tenemos 11 o 12 elementos donde la gestión de riesgo es importante porque crea valor para la organización, debe ser parte integral de los procesos de la organización. ¿Qué significa eso? La gestión de riesgo no le corresponde a un área, es parte integral de todos los procesos. Todo el que participa en la cadena de abastecimiento para producir comida también debe gestionar el riesgo, ya sea en la siembra, en la cosecha, en el transporte, en la preparación, en el servicio de la comida preparada. Todo eso no es un área de riesgo que es encargada de todo esto. No, todo el mundo tiene que aportar. Aborda explícitamente la incertidumbre y cómo garantizamos o aseguramos que vamos a lograr el objetivo. Para eso está la gestión de riesgo. Es sistemático, es estructurado, da información oportuna, está basado en la mejor información disponible. No hay necesidad de adivinar. Tú vas a tomar de la información que vas recopilando, está adaptado a cada realidad, toma en cuenta factores humanos y culturales, donde, por ejemplo, ¿qué pasa en este mundo globalizado? Y ejemplos que para nosotros son válidos en una parte de nuestra cultura, en nuestro país, pero que quizás ya no son aplicables para el resto de la organización. Y cuando tú empiezas a bregar con diferentes naciones, bueno, pues mira, el lío que se puede armar por no tener estos elementos puede ser catastrófico. Es transparente, es inclusivo, es dinámico, está constantemente actualizándose, es iterativo, repetitivo, responde al cambio. No fue algo que tú hiciste y dejaste por ahí, sino que el principio de gestión de riesgo es algo que está siempre siendo evaluado y facilita la mejora continua y el desempeño de la organización. En el marco de la gestión de riesgo, nosotros debemos tener un mandato o compromiso de la alta dirección y, como en casi todos los casos relacionados con ISO, siempre vamos a encontrarnos con alguna aplicación del modelo de planificar, implementar, medir y evaluar, planear, hacer, verificar, actuar, que es un proceso de mejora continua. Y cuando vemos a la gestión de riesgo, que aquí vamos a utilizar los minutos que nos quedan, miren lo siguiente. Aquí se habla de establecer el contexto y necesito aclarar algo. En algún momento en nuestra práctica se cruzó la palabra evaluación de riesgo para referirse a todo el proceso. Esto pudiera ser discutible según las fuentes que traduzcan, pero la apreciación o valoración del riesgo está compuesta por la identificación, donde tú vas a tener inventario de activos con los actores de amenazas, con las vulnerabilidades, donde luego tú vas a tratar de cuantificar, ya sea numéricamente o en alguna escala, para luego calcular el nivel de riesgo. Y la evaluación del riesgo, oigan bien, evaluación del riesgo es cuando el resultante de todos los riesgos nosotros los ordenamos y lo priorizamos por importancia, de tal forma que nosotros sepamos cuándo atender qué riesgo primero. Cuando ustedes reciban un informe de riesgo y no tenga un orden ranqueado
en orden de importancia cuáles riesgos deben tratarse primero, y esto viene como consecuencia del proceso de evaluación, que lo vamos a ver ahora en unos slides más adelante. Ese trabajo está incompleto. Cuando ustedes paguen una consultoría, cuando ustedes hagan una evaluación, la apreciación o valoración del riesgo tiene que ver con la identificación, tiene que ver con el análisis, que es la forma de cálculo, y tiene que ver con la evaluación, que es la priorización según el orden de nivel de riesgo, y luego viene el tratamiento, que es la forma en que respondemos al riesgo. Aquí lo tenemos por separado para que lo podamos entender mejor. Se debe establecer el contexto. Tú no puedes tomar la experiencia de una organización y trasladarla a la tuya, porque cada organización tiene condiciones muy particulares, muy únicas, que necesitan ser consideradas para que lo que tú propongas como metodología, lo que tú propongas como factores, como criterio de aceptación de riesgo, sea adecuado a la realidad organizacional. En algún momento también se ha cruzado la idea del que llenar plantillas y copiar documentos de otra organización es equivalente al proceso de gestión de riesgo. No, eso se llama copiar. Y nosotros hemos aprendido en nuestros países que cuando se han copiado sistemas, esquemas y modelos entre países, después nos damos cuenta que en República Dominicana estamos viviendo hoy lo que el país donde se originó tal normativa o tal práctica viene viviendo hace varios años. ¿Por qué? Porque no vimos los aspectos de la realidad que corresponden a cada país, a cada organización, a cada grupo de personas. Y esta evaluación debe ser ordenada. Al final, una consultoría o un consultor o el área de gestión de riesgo no ha hecho ningún aporte cuando te da 75 páginas de riesgos para que entonces tú te vuelvas loco tratando de resolverlo. No. Al final ellos deben darte un cuadro, una tabla, y esa tabla va a estar ordenada con los riesgos que están por encima del umbral de aceptable, con lo que son aceptables y con lo que posiblemente no le vamos a prestar atención. Repito, cualquier trabajo de consultoría, sea interna o externa, relacionada con gestión de riesgo, que no te dé un resumen ejecutivo, posiblemente una tabla, donde te dice, los riesgos más importantes están adelante, atiende esto adelante. Luego sigue en este orden, es posible que ese trabajo esté incompleto y que no les sirva de nada. La alta dirección, cuando reciben informes como estos, entran en pánico y no saben cómo interpretarlo. Al final, ustedes pueden salvar el día como diciendo, excelente, consultores o riesgo interno, la unidad interna de gestión de riesgo, dame una tabla con la evaluación de los riesgos para nosotros saber a qué debemos enfrentar primero. Esto es una matriz de riesgo, que también se conoce como una matriz de calor. Si se dan cuenta, esto es un esquema híbrido porque tiene una escala en cuanto a los niveles, a los umbrales, donde están relacionados con algo numérico. Entonces tú tienes insignificante, menor, moderada a nivel de las consecuencias económicas. Pero fíjate que están basadas en rangos numéricos. Y al final es una tabla que cada quien debería elaborar, aunque ya se conoce casi como lengua franca o como método de facto el usar una matriz 5x5. Y entonces, según se conjuguen los niveles de probabilidad e impacto, nos va a dar unos niveles de riesgo y esto nos dicen cuáles deberíamos tratar. Pero esto es una matriz simplemente. Lo que nosotros vamos a recibir al final, esta es una tabla evaluada. No le presten atención a los valores que están ahí. Simplemente vean lo siguiente. ¿Qué estamos diciendo? Esto que tiene un valor, un nivel de riesgo extremo, va primero, luego van los próximos que siguen altos y luego los bajos. Este proceso es el que se llama evaluación de riesgo, no todo el proceso. Todo el proceso se llama
gestión de riesgo y la valoración de riesgo está compuesta por la identificación, donde nosotros tenemos que hacer un inventario de los activos, los procesos asociados. Luego viene la parte analítica, donde decimos, dame los componentes de riesgo que son probabilidad, impacto, cuáles son los valores y posiblemente con otros elementos de enriquecimiento. Eso se calcula y nos da este rating al final. Este rating al final es el que yo necesito ver. Lo otro me sirve de sustento, pero de este cuadro que yo digo, vamos a resolver este riesgo este riesgo que está alto, que está en extremo. Y eso va a variar. Verifiquen esto para que ustedes lo comparen con su práctica interna, que le puede ser de mucha utilidad. El tratamiento de riesgo es la manera en que nosotros respondemos al riesgo y mayormente existen 4 formas de responder al riesgo. Una es un riesgo donde yo digo, posiblemente no me hace sentido hacer una inversión o un esfuerzo y yo puedo vivir con ese riesgo, o porque no tiene sentido económico, o porque no voy a poder modificarlo, o simplemente no existe un control adecuado. ¿Qué hacemos nosotros con la probabilidad de que un meteorito choque con la Tierra? Nada, seguimos viviendo tranquilitos porque no podemos hacer nada. El rechazo del riesgo es cuando tú eliminas la actividad. Tú no puedes eliminar el riesgo a menos que elimines la actividad asociada. La transferencia es cuando tú usas una póliza o tercerizas esa actividad o proceso, y la mitigación cuando tú pones un control para modificar la probabilidad o el impacto. Pongan atención, cuando tú ignoras el riesgo, es decir, que no haces nada, es equivalente a aceptar. La aceptación del riesgo tiene que ser formal, tiene que ser documentada, tiene que ser conocida como una decisión que se emanó en la alta dirección. Si tú ignoras el riesgo, no, déjalo ahí, mientras tanto tú lo estás aceptando. No sé si ustedes recuerdan lo que son un poco mayorcitos, los expedientes X. Y a mí me llamó la atención cuando vi ese episodio. Yo ni sabía lo que él estaba diciendo. Y él dijo, es el fumador, el hombre fumador. La respuesta tiene que ser del tamaño del riesgo. ¿Qué pasa si a un sumidero de 2 pulgadas tú le pones un tapón de 1 pulgada? ¿Qué va a pasar? El agua va a seguir cruzando. Y ciertamente muchas veces nosotros no logramos los objetivos porque no aplicamos controles conforme a la realidad de la amenaza o la situación que estamos evaluando. Yo he tenido el placer y la dicha de en varias ocasiones estar en Ecuador y en esa zona andina, por ahí, en la ciudad de Quito. Y para mí, como caribeño, el hecho de que yo pregunté, ¿esa montaña? Me dicen, no, es un volcán. Un volcán. No, pero eso me puso a mí en crisis. Y yo digo, el último lugar en la tierra donde yo me mudaría sería en esta ciudad. ¿Por qué? Porque está rodeada de volcanes. Pero tú quieres que te diga algo. La gente que vive en Quito sienten que vive en una ciudad como otra cualquiera. Ahora, si tú le dices, vamos a Santo Domingo, que está en la ruta de todos los huracanes, de todos los ciclones y tormentas tropicales. No, jamás. ¿Cómo va a ser? Y tú te vas a Centroamérica, donde no existe la problemática de las tormentas tropicales, y ellos construyen con techo de zinc, cosa que nosotros, si no es con concreto y mucha varilla, no lo hacemos porque nuestra realidad es diferente. Cada quien se adecua y se conforma a lo que tiene, y ellos dicen, no tengo problema, es una ciudad como otra cualquiera. Ellos están aceptando el riesgo. El rechazo del riesgo es lo que yo haría como caribeño, que le tenemos fobia, terror. En nuestra peor pesadilla está un volcán, y para nosotros es incomprensible cuando tú ves que dicen, mira que en tal parte del mundo hubo un volcán y varias ciudades se vieron afectadas, y nosotros de una vez hacemos la pregunta del millón. ¿Y cómo acaban ellos viviendo ahí? Porque nuestra mente, nuestra aversión a ese tipo de riesgo. Pero los que viven en la montaña no tienen problema de maremoto. Eso no les preocupa. Nosotros sí, aquí abajo. Y cada quien va a tomar una actitud hacia el riesgo.
la transferencia del riesgo. La ciudad de Quito, Ecuador, está rodeada de volcanes. Solución, compra una póliza de seguro si la hay y tú estás haciendo ¿qué? Transfiriendo el riesgo. O crea una condición distribuida donde tú no tengas toda tu operación en una ciudad que está próximo, según nosotros, a una fuente de amenaza tan importante. Y en la mitigación del riesgo es que para mí fue impresionante, y yo le digo a un grupo, ¿y cómo ustedes se hacen si el volcán hace erupción? No, nosotros tenemos identificado una ruta por donde bajaría la lava, por donde bajaría la nieve, por donde iría el agua, y si se da alguna situación, nos movemos a este lado. Y uno dice, ajá, ¿cómo es eso? Para nosotros es incomprensible. Yo tengo una foto que fui a un volcán apagado, donde por la riqueza de la tierra cultivan vegetales. ¿Qué están haciendo ellos? Maximizando una oportunidad. Con toda la riqueza de minerales, azufre, qué sé yo, lo que hay en la tierra, ellos tienen un sembradío de maíz y de muchas cosas. Si alguien de Ecuador está en línea, yo creo que el Cotopaxi, creo que se llama. Y es impresionante tú ver que ahí donde está esa comunidad están en el lago apagado, de un volcán apagado. El riego residual es el nivel de riego que existe después que tú implementas un control y este riego debe ser medido. Esta es una foto de Japón y tiene que ver con el maremoto aquel que hubo después del temblor. ¿Qué resulta? Esta es una fuente de amenaza, el río. ¿Ok? Se puso esta verja para reducir el impacto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el riesgo residual después de esto? Bueno, una foto siguiente nos enseña que el riesgo residual era demasiado alto y que no hay dique que contenga un maremoto, incluyendo de que el río empezó a correr, la corriente del río estaba yendo hacia arriba, del mar hacia arriba. Entonces hay un riesgo residual. Siempre pensemos, ¿elimina esto totalmente el riesgo? Nunca. Para eliminar el riesgo tenemos que eliminar la actividad asociada. Y para que entendamos mejor lo que es el riesgo residual, y con esto termino, esto es un mapa, un corte transversal de la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, donde miren qué joya, miren qué joya. Esta ciudad tiene unas zonas y unas áreas que están por debajo o del nivel del lago o por debajo del nivel del río. Y oye, en el punto normal siempre están por debajo del nivel del agua. Entonces, ¿qué pasa? Es un esquema, unos controles que siempre van a tener un riesgo residual alto. Señores, he cometido la abominación de tratar este tema de manera tan expedita y en tan poco tiempo. Y vamos a ver si podemos responder una otra pregunta. Les agradezco a todos su paciencia y su interés y al equipo directivo la gentileza de la invitación, esperando que esto les sea de utilidad. Adelante, Jonathan y Rosa, ahí están las formas de contactos para nosotros. Saludos a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Gracias, Daniel. Sí tenemos algunas preguntas, vamos a ir leyendo. De Angélica María Jiménez, ella nos pregunta, ¿de qué manera puedo concientizar a los equipos de TI de la importancia de gestionar sus riesgos, a fin de que haya un compromiso en las áreas responsables de identificarlo y aplicar las acciones para su mitigación? Eso por lo regular va a llevar un proceso de concienciación y de capacitación, pero es importantísimo que estas iniciativas se originen en la alta dirección, porque ¿qué resulta? Si se inician en niveles horizontales, va a haber una resistencia de los demás grupos, pero cuando esto se convierte en una estrategia, en una política, en un mandato organizacional y se entregan los recursos de formación, posiblemente de consultoría,
para entender y atender el riesgo y hay una medición y una presentación de reportes y resultados a la alta dirección, hay posibilidades muy altas de que se logre este cambio de actitud. De acuerdo. También nos pregunta Juan Villanueva, ¿puede mencionar brevemente un pequeño roadmap para ser un analista de riesgo o especializarse en riesgo? Por ejemplo, estudiar tal cosa, luego certificarse en tal cosa. ¿Cuál es la ruta que usted recomienda? La ruta que yo recomendaría va a depender de la especialización que requiera ese tipo de analista de riesgo. Como principio, tomemos ISO 31000. Existen otras normas que son igualmente válidas, que pueden ser de mucha utilidad, pero ISO 31000 nos da esa visión global de riesgo. Luego la podemos ir especializando con riesgos de seguridad de información como ISO 27005. NIST y otras organizaciones han publicado normativas e incluso, ¿cuál es la palabra? Wow. Normativas y metodologías las cuales nosotros podemos seguir. La metodología te dice, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto de esta manera y tú vas a tener gestión de riesgo. En este caso que hemos visto, hemos hablado en términos generales, sin entrar en demasiada especificidad de cómo, sobre la gestión de riesgo. Pero empieza por riesgo genérico y luego especialízate al área donde tú vayas. Riesgo genérico puede ser financiero, puede ser de salud, puede ser alimentario, puede ser de cualquier tipo. También Ricardo Vargas nos pide si tiene alguna recomendación didáctica para estudios del tema sin buscar certificaciones. Ok, voy a tocar este tema. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estudiamos por nuestra cuenta? Obligatoriamente el autodidacta tiene alguna desventaja con relación al que siguió un proceso formal. No necesariamente. Lo que sucede es que cuando nosotros empezamos a estudiar por nuestra cuenta, sin seguir un programa, con unos dominios de conocimiento, nosotros vamos a tomar un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de aquí, y en el camino vamos a quedar con unos baches. Cuando tú te expones a un proceso de certificación, el proceso de certificación lo que te va es a forzar a que tú apliques el conocimiento y habilidades en una serie de puntos que se consideraron neurálgicos para establecer el nivel de dominio en la gestión de riesgo. Pero indudablemente, si tú quieres coronar el conocimiento y las habilidades, la fresita que tú le puedes poner arriba se llama una certificación, que es una declaración de una entidad neutral que está diciendo esta persona tiene las competencias. Y por último, Walter Galvez nos pregunta, ¿recomienda una matriz de análisis de riesgo de 3 columnas o de 6 para análisis final de los residuales? Mira, yo te diría en ese caso, si es de 3 y de 5, ahí lo que estamos viendo nada más, o de 6, es el tema de la granularidad. ¿Qué tanto detalle? Lo que yo sí recomendaría es que si hay un proceso interno que tiene que ver con gestión de riesgo, trata de alinearte con la práctica de gestión de riesgo corporativo para tratar de homogenizar el conocimiento, vocabulario e incluso posibles metodologías que puedan hacer más transparente el involucramiento de las diferentes áreas que van a gestionar el riesgo. Muy pocas matrices muy reducidas van a cubrir escalas demasiado grandes y muchos niveles en una matriz. Llega un momento que tú no vas a poder explicar cuándo es importante, muy importante, demasiado importante, lo más importante del mundo del universo, sino que tú debes hacerlo de acuerdo a la cultura y realidad organizacional, que es una manera, llamémosle, sobria de hacerlo. Aquí tienen mi correo, si alguien quisiera escribirme, sería un gusto seguir en contacto con ustedes. De nuevo, gracias por esta gran oportunidad. Daniel, déjame abusar un poquito de usted. No, yo tengo todo el tiempo. De su tiempo. A mí me gustaría, y esa pregunta me surge a mí, ¿cuáles
¿Para quién es la gestión de riesgo? ¿Para pymes, para grandes empresas? ¿Y cuándo debe iniciarse? Esta pregunta viene porque veo muchos participantes de países latinos donde las MIPYMES y pequeñas empresas como el nuestro son de un gran sustento para la economía. ¿Es la gestión de riesgo un tema que deben evaluar las pequeñas y medianas empresas? Mira, la gestión de riesgo es para todas las organizaciones. Y yo te diría que posiblemente para las pequeñas es más importante que para las grandes. ¿Qué pasa? Las grandes tienen un músculo, las grandes tienen un colchón, las grandes tienen accionistas, los grandes tienen muchos recursos de los cuales pueden echar mano y reponerse frente a un incidente. Pero a una pequeña empresa, una tormenta tropical, un pequeño fuego, un daño de la mercancía que estaba en almacén, no solamente representa la interrupción de la empresa, sino la pérdida de riqueza de las personas que dependen y han invertido su vida para levantar esa empresa. Precisamente por la fragilidad que tienen las pequeñas empresas en temas de capital, en temas de ahorro, en temas de recursos humanos para gestionar los diferentes aspectos del negocio. Yo creo que la pequeña empresa está en una situación mucho más delicada. Si tú te pones a ver, cada cierto tiempo vemos que una gran empresa le pusieron una multa de miles de millones de dólares. ¿Y qué hicieron ellos? La pagaron y siguieron funcionando. A nosotros nos ponen una multa de $2,000 ahora mismo y se cierra el negocio. La empresa y nuestra descendencia se ve afectada por 5 generaciones por $2,000 que no estaban presupuestados o que nosotros no teníamos liquidez para seguir subsistiendo. Precisamente ese nivel de vulnerabilidad es el que demanda que la pequeña empresa haga una gestión de riesgo de acuerdo a su contexto y realidad, porque es más frágil que la grande. La grande lo hace por un tema de mandato, por un tema de gobernanza, por un tema institucional, pero para nosotros la gestión de riesgo es un tema de vida o muerte. Nada más calcula cuáles fueron las que desaparecieron en este tiempo en que la pandemia provocó el encierre de una cantidad tan importante de empresas que no pudieron operar en el sector hotelero, de diversión, de abastecimiento, personas que eran consultores, áreas que desaparecieron ya y no vuelven. Por ejemplo, los que trabajaban en diseño gráfico. Yo hago mi propio diseño gráfico, ya no hay comida para nadie. ¿Por qué? Porque yo tuve que hacerlo. Y entonces, ¿qué pasó con lo que eran sastres? Que la gente dijo, pero yo no tengo que tener ropa nueva todos los meses, yo no tengo que tener traje, varios trajes al año, yo puedo vivir sin eso. Entonces, ellos simplemente, de repente quedaron, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos para dónde seguir adelante. Y por eso es la importancia de la gestión de riesgo, precisamente en ese sector tan importante, pero tan vulnerable. Gracias, Daniel. Desde la comunidad IT Service Manager le damos las gracias por su disposición y por el tiempo, así como todos los participantes. Yo sé que quizás surgieron preguntas a último momento, que pueden dejarlo, escribirlo a nosotros o contactar a Sabat Consulting. Sé que Daniel Robles, con esa disposición que ha estado hoy, así también va a responder esas preguntas. Gracias a todos. Pudieran contactarme en LinkedIn también, Daniel Elías Robles, y con mucho gusto. Perfecto. Ya saben a todos, aquí están los datos de Daniel y su empresa Sabat Consulting.